El Monagas SC y el campeón Zamora FC, una dupla sólida. Orientales y barineses comparten la azotea del torneo Clausura 2018 del fútbol rentado venezolano, aunque el Monaguitas es primero por mejor gol average. Tomando en cuenta el buen inicio del Deportivo Táchira, ratificado con la excelente presentación en Cabudare, sobre todo en la primera parte, que a la postre le representó una división de honores. A un gol ante Deportivo Lara, los más eruditos en la materia apostaban a un resultado positivo en su fortín del Templo del Fútbol, ante el líder 11 de Maturín. Sin ser una mala presentación del aurinegro, pese a las falencias que continúa presentando en el sector defensivo, el local era un poquito más que el forastero hasta el fatídico minuto 40, después que el arquero local tuvo que salir de su pórtico para evitar que fuera profanado por el atacante, Patoncito González, ante un parpadeo en el sector medular. La falta del meta Baker Velázquez al delantero visitante fue sancionada con la pena máxima, además de tarjeta amarilla de acuerdo a la nueva reglamentación de la FIFA. Sin embargo, el juez central José Luis Hoyo le mostró el cartón rojo, dejando al dueño de casa con 10 hombres a partir del minuto 43 aunado al revés transitorio de 0-1. Con la ventaja en la pizarra y en el campo de juego, el combinado forastero tuvo la inteligencia y los buenos oficios para mantener la ventaja, incluso pese a quedar con 9 jugadores restando 12 minutos para la conclusión del encuentro. Capoteó el temporal y al final alcanzó la victoria. 3 puntos de oro para el conjunto oriental, que lo atornilla en el primer lugar de la tabla con 12 puntos, mientras que el Deportivo Táchira baja al octavo lugar, se mantiene con 7 puntos y dentro del grupo de los 8 de cara al cuadrangular final. Falta mucho camino por recorrer, aún restan 12 fechas para la conclusión de la ronda eliminatoria, tiempo para que el técnico Alex Pallares y jugadores recuperen el terreno perdido y por consiguiente volver a los puestos de honor, aunque lo esencial es mantenerse entre los 8 primeros al término fase previa con miras a la liguilla final. Zamora quiere el doblete. No es cuento las pretensiones del técnico Ali Cañas y sus jugadores, tienen la mente puesta en ganar de forma consecutiva el segundo evento de la zafra siguiente del fútbol rentado venezolano en la temporada 2018, fiel reflejo de ello. La conquista del torneo Apertura, y el buen trabajo en el Clausura, reflejado en la tabla de posiciones, igualado en puntos con el Monagas SC, después de dar cuenta en su búnker del estadio Agustín Tobar, La Carolina, del Estudiantes de Caracas. Tuvo que remontar la cuesta el local, a los 29 minutos se puso arriba el forastero en la humanidad de Juverney García, no obstante Óscar Hernández igualó las acciones a los 50 y Maiker González le puso cifras definitivas al marcador a los 78, un 2-1 para un triunfo contra un rival duro de matar. Una mezcla de juventud y experiencia le está dando excelentes resultados al experimentado entrenador merideño al servicio del Zamora FC. Tiene las condiciones el club zamorano para pelear el Clausura, que de lograrlo automáticamente se titularía campeón absoluto en forma directa y aunado a ello la conquista de su tercera estrella en el acontecer del fútbol rentado nacional. Metropolitanos y Puerto Cabello en la onda anda embalado el club capitalino. El triunfo frente al Penta Portuguesa FC lo subió al tercer lugar de la tabla con 9 puntos, igualado con el Deportivo Lara, que le quitó un punto al Deportivo La Guaira en Puerto La Cruz. El Metropolitanos y la Academia Puerto Cabello no son invitados de postín para estar dentro del grupo de los 8 al final de la fase eliminatoria, sin embargo ambos están haciendo una buena labor, pues a las cosas interesantes del equipo caraqueño.
Se suma a lo del Novel 11 del Puerto, un equipo que se hace muy fuerte en su casa, corroborado el pasado domingo al ganarle por 2-0 nada menos que al Caracas FC, el club más laureado del fútbol profesional venezolano. El Mineros de Guayana, que venía de resultados negativos, volvió a sufrir en su estadio CT Cachamay de Puerto Ordaz. Comenzó perdiendo frente a Estudiantes de Mérida, no obstante se recompuso y al final conquistó los 3 puntos, superó al visitante conjunto académico por 2-1. Con la victoria el conjunto sureño se mete en la lucha de los 8, con 8 puntos. En otros compromisos, el Trujillanos, que venía mostrando buenas hechuras, inesperadamente perdió en su visita a Puerto La Cruz, cayó por 3-1 ante un Once Oriental que tenía 15 fechas sin conocer la victoria. La tropa valerana salió de la clasificación, bajó la 9ª casilla con 7 puntos, los mismos que el Deportivo Táchira, que es 8, y el Zulia FC, que es 10º. Los de Maracaibo remontaron un 0-1 en contra y ganaron al final por 2-1 a un Carabobo FC que anda en horas grises. Homero Duarte corona resultados. Sábado 18 de agosto de 2018, Deportivo Anzoátegui 3-1, Trujillanos FC Aragua FC 2-0, Atlético Venezuela. Domingo 19 de agosto de 2018, Deportivo La Guaira 1-1, Deportivo Lara Metropolitanos FC 1-0, Portuguesa FC Zulia FC 2-1, Carabobo FC Mineros de Guayana 2-1, Estudiantes de Mérida Academia Puerto Cabello 2-0, Caracas FC Deportivo Táchira 0-1, Monagas SC Zamora FC 2-1, Estudiantes de Caracas. Tabla de posiciones: Equipo 1 Monagas 2, Zamora 3, Metropolitanos 4, Deportivo Lara 5, Estudiantes de Mérida 6, Academia Puerto Cabello 7, Mineros de Guayana 8, Deportivo Táchira 9. Trujillanos 10, Zulia 11, Aragua FC 12, Carabobo 13, Caracas 14, Estudiantes de Caracas 15, Deportivo Anzoátegui 16, Deportivo La Guaira 17, Atlético Venezuela 18, Portuguesa goleadores con 4, Luis Castillo, Estudiantes de Mérida con 3, Jesús Arrieta, Caracas FC, Gustavo Azcana, Trujillanos FC, Darwin González, Deportivo La Guaira, José Miguel Reyes, Deportivo Táchira, Martín García, Monagas SC. Jornada N6, miércoles 22 de agosto de 2018, Estudiantes de Mérida vs Deportivo Anzoátegui, Monagas SC vs Deportivo La Guaira, Portuguesa FC vs Deportivo Lara, Trujillanos FC vs Metropolitanos FC, Estudiantes de Caracas vs Zulia FC, Caracas FC vs Mineros de Guayana, Atlético Venezuela vs Zamora FC, Aragua FC vs Academia Puerto Cabello, Carabobo FC vs Deportivo Táchira.